Y si te dijera que el camino más escarpado hacia la santidad no siempre está lleno de espinas externas, sino de arenas movedizas sembradas por quienes menos esperamos. Y si el murmullo que intenta silenciar tu alma no viene de extraños, sino de voces que te son familiares, voces que te aman a su manera, pero que te alejan de Dios sin siquiera saberlo. Después de una reunión familiar, ¿has sentido alguna vez un desasosiego sutil, una ligera opresión en el espíritu, como si la chispa de tu devoción se hubiera opacado? Esa sensación no es producto de la imaginación. En el intrincado tejido de los lazos de sangre, no toda hebra conduce a la luz divina. Y el Padre Pío, un faro de discernimiento sobrenatural, advirtió sobre la delicada tarea de custodiar la propia alma frente a influencias cercanas. Lo más insidioso de este desafío es que no se manifiesta como un ataque frontal a tu fe. No. Actúa como un lento goteo, una erosión silenciosa que, con el tiempo, puede secar el manantial de tu espíritu, justo en el santuario de tu propio hogar. Hoy, desentrañaremos 3 tipos de parientes que, sin malicia evidente, pueden estar diluyendo tu fervor espiritual. Y te ruego que te quedes hasta el final, porque el tercer tipo es quizás el más sutil y el que con mayor frecuencia desvía a las almas del camino estrecho que lleva a Dios. Si tu corazón resuena con la profunda sabiduría del Padre Pío y anhelas proteger tu preciosa fe, te invito a escribir en los comentarios: Padre Pío, guía mi alma. Tu oración escrita no solo fortalecerá tu espíritu, sino que también permitirá que este mensaje de vital importancia alcance a otros corazones sedientos de verdad y discernimiento. Porque lo que estás a punto de escuchar hoy podría transformar radicalmente tu perspectiva sobre tus propias relaciones familiares, no para sembrar discordia, sino para cultivar una sabiduría purificadora. El Padre Pío nos enseñó que amar genuinamente también implica la sagrada responsabilidad de salvaguardar lo más preciado que poseemos, nuestra inquebrantable unión con Dios. El Maestro mismo nos legó una advertencia que merece nuestra más profunda meditación: y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Mateo 10:36. Esta no es una incitación al resentimiento o a la ruptura. Es, por el contrario, un apremiante llamado al discernimiento espiritual, a la vigilancia constante del corazón. No es casualidad que el Señor utilizara estas palabras. Él conocía la verdad ineludible de que las batallas más arduas para el alma a menudo no provienen del exterior, de lo desconocido, sino del interior, de aquellos círculos íntimos donde menos sospechamos la presencia de un adversario espiritual, incluso si éste actúa sin plena conciencia. El Padre Pío, en su ministerio diario en el confesionario, fue testigo de innumerables almas marcadas por heridas profundas. Heridas causadas por palabras, por actitudes, por presiones invisibles que emanaban de la esfera doméstica. Personas que llegaban a él con el espíritu quebrantado, no por conflictos lejanos, sino por quienes compartían su mesa, su linaje, su apellido. Y con su característica firmeza, repetía una verdad sencilla pero poderosa: proteger el alma no es una carencia de amor. Graba esta frase en lo más hondo de tu ser, pues la necesitarás como brújula. Muchos confunden la verdadera caridad con una tolerancia ciega. Creen que el amor incondicional significa soportarlo todo, aceptarlo todo, permitirlo todo sin excepción. Pero el Padre Pío impartía una enseñanza radicalmente distinta. Él afirmaba que cuando una persona, aun sin una intención explícita de daño, te desvía del camino de Dios, ese vínculo requiere ser examinado con una honestidad brutal. No se trata de disolver relaciones por capricho o por mera incomodidad.
Se trata de reconocer, con la claridad del espíritu, cuando un lazo, por sagrado que parezca, está minando tu ascenso espiritual. Y aquí viene una verdad que muchos se resisten a escuchar, una verdad que a menudo se disfraza de comodidad y afecto. No todas las almas que transitan a tu lado en la vida, incluso las más cercanas, buscan tu verdadero bien espiritual. Algunas, sin advertirlo, se convierten en instrumentos de fuerzas opuestas a tu salvación. No necesariamente por maldad intrínseca, sino por su propia distancia de Dios, por su propia ceguera espiritual. Cuando un alma no ha hallado la paz divina, difícilmente podrá irradiarla a otros. Cuando alguien no valora la fe, le resultará imposible respetarla en ti. El Padre Pío poseía una visión singular, una mirada que trascendía las apariencias superficiales, las sonrisas corteses, los mandatos de los lazos familiares. Y lo que percibía lo llenaba de una honda preocupación. Familias enteras se habían apartado de Dios, no por pecados manifiestos y clamorosos, sino por una frialdad espiritual que se había disfrazado de normalidad, de rutina, de vida cotidiana. Por esta razón, él insistía con tal vehemencia en el discernimiento, en la vigilancia incesante, en la capacidad de distinguir con precisión entre quienes te elevan hacia Dios y quienes, por diversas razones, te arrastran lejos de él. Entonces, antes de adentrarnos en la descripción de estos tres arquetipos de parientes, es imperativo que asimiles esta verdad fundamental. Salvaguardar tu fe, proteger tu alma de influencias perniciosas, no te convierte en un mal hijo, ni en un mal hermano, ni en una mala persona. Por el contrario, te inviste de sabiduría divina, te confiere la responsabilidad suprema de tu propia alma. Porque en el día postrero, cuando te encuentres frente al rostro del Altísimo, nadie más responderá por ti. Solo tú rendirás cuentas. Y en ese instante trascendental, las justificaciones mundanas como era mi familia carecerán de todo valor. Lo que verdaderamente importará será si supiste guardar celosamente tu fe, o si la dejaste languidecer y morir bajo el peso de las presiones familiares y mundanas. El primer tipo de familiar es aquel que, con una sutileza desarmante, cuestiona tu devoción con indiferencia, no con hostilidad directa. No se burla con carcajadas estridentes, sino que te envuelve en una nube de escepticismo velado, de desinterés cortés que, al final, es más dañino que la burla abierta. Es ese pariente que, cuando hablas de la misa diaria o de un retiro espiritual, te mira con una ceja ligeramente alzada, con una sonrisa complaciente, como quien escucha una excentricidad inofensiva. Sus frases son del tipo, ¿todavía con esas cosas? Pensé que ya se te había pasado. Oh, qué bien. Si te sirve para estar tranquilo. No discute contigo sobre Dios, simplemente lo relega a un pasatiempo pintoresco, a una afición personal sin trascendencia real. Al principio, parece una actitud inofensiva, incluso respetuosa a su manera, pero la semilla del veneno se planta despacio. Un comentario hoy, una mirada condescendiente mañana, hasta que empiezas a internalizar la idea de que tu fe es algo demasiado o anticuado. Dejas de compartir tus alegrías espirituales porque sabes que serán recibidas con una indiferencia que duele más que el rechazo. Te sientes extraño, fuera de lugar, como si tu profunda vida interior fuera un secreto incómodo en su presencia. Y cuando te das cuenta, ya estás ocultando la vitalidad de tu fe para no ser percibido como un exagerado o un ingenuo. Guardas tus libros espirituales cuando esa persona viene de visita. Evitas hablar de tus prácticas de oración, de tus ayunos,
de tus obras de caridad en reuniones familiares. ¿Te resulta familiar esta experiencia? El Padre Pío, en su sagaz entendimiento de la psicología humana y de las artimañas del espíritu, sabía que el adversario a menudo prefiere la indiferencia disimulada al ataque directo. Porque la indiferencia no asusta, no genera confrontación, sino que corroe desde dentro, sembrando la duda sobre la validez y la relevancia de tu propia experiencia espiritual. No abandonas a Dios por una convicción opuesta. Lo abandonas porque te hacen sentir que tu relación con Él es irrelevante, trivial o incluso vergonzosa. Y esta es una de las armas más sutiles del maligno, hacerte creer que lo más sagrado que posees es un capricho personal sin valor universal. Escucha con atención. Cuando alguien trata tu fe con indiferencia, no está simplemente respetando tu espacio. Está, sin darse cuenta o quizás de forma velada, atacando el fundamento mismo de tu existencia. Puede que ni siquiera lo perciban, pero se convierten en un conducto de un espíritu más oscuro, porque minimizar la fe de alguien es minimizar la obra de Dios en esa alma. Y eso nunca, bajo ninguna circunstancia, es una acción inocente. Reflexiona sobre esto. ¿Alguna vez has silenciado tus convicciones más profundas porque sabías que cierto familiar las acogería con un encogimiento de hombros o un cada quien con lo suyo que te hacía sentir pequeño? ¿Has dejado de compartir una gracia, una bendición recibida, porque anticipabas la apatía, la falta de eco en sus corazones? ¿Has fingido que ciertos asuntos espirituales no te afectan tanto para evitar su mirada distante? Si respondiste afirmativamente a alguna de estas preguntas, entonces ya has conocido a este tipo de familiar. Y lo más doloroso es que a menudo justificamos su comportamiento. Nos decimos, es que así es su manera de ser, no lo toma en serio. O no lo hacen con mala intención. Pero el Padre Pío nos enseñaba que cuando se trata de nuestra relación con Dios, todo es profundamente personal. Tu comunión con el Señor es la intimidad más sagrada que existe, y nadie tiene el derecho de reducirla a una mera anécdota o a un tema sin importancia. Entonces, ¿qué curso de acción debemos tomar? La respuesta no reside en la discusión estéril ni en la evangelización forzada. Cuando percibas la nube de indiferencia cernirse sobre una conversación espiritual, cambia de tema con gracia. Si la insistencia en minimizar tu fe persiste, es prudente retirarse con dignidad. Protege tu alma de esa atmósfera de apatía. No tienes la obligación de ofrecer explicaciones extensas ni de justificar lo injustificable. Un simple prefiero mantener eso para mí o es un tema muy personal es suficiente y poderoso. Y aquí hay un punto crucial. Tu silencio, en este contexto, no es señal de cobardía, sino de una sabiduría forjada en el espíritu. El mismo Jesús aconsejó no echar perlas a los cerdos, Mateo 7:6. Puede sonar duro, pero encierra una profunda verdad. Hay almas que aún no están preparadas para recibir lo sagrado, para apreciar la belleza de la fe. Y forzar conversaciones espirituales con quienes solo ofrecen indiferencia es un dispendio de energía que podrías invertir en el fortalecimiento de tu propia vida interior. El Padre Pío también advertía sobre un matiz aún más sutil. El familiar que trata tu fe con indiferencia a menudo está revelando su propio vacío existencial. Las personas que han encontrado la plenitud y la paz en sí mismas no necesitan desvalorizar lo que otros creen. Solo aquellos que cargan con dudas internas, que sienten una inquietud profunda que no han logrado apaciguar, tienden a proyectar esa incomprensión en la fe de los demás. Porque tu paz, tu propósito,
tu devoción, les recuerdan, aunque sea de forma inconsciente, su propia carencia. Por ello, la pregunta es honesta y directa: después de interactuar con ese familiar, ¿tu deseo de orar se intensifica o disminuye? La respuesta a esa pregunta es un termómetro espiritual infalible. Si al finalizar un encuentro familiar sientes que tus ganas de buscar a Dios han menguado, que tu fe se siente menos vibrante, menos plena, entonces tienes tu respuesta. Ese vínculo, en su manifestación actual, está infligiendo un daño silencioso a tu alma. No estoy sugiriendo que rompas lazos de manera abrupta e irreversible. Estoy proponiendo que establezcas límites claros, que no compartas lo más íntimo de tu vida espiritual con quienes no la valoran o la minimizan. Que reserves la riqueza de tu experiencia de fe para aquellos que la acogen con respeto y reciprocidad. Y que no permitas que la culpa anide en tu corazón por llevar a cabo esta protección vital. Proteger el alma no es una falta de amor, es, en su esencia más pura, un acto de amor a Dios bien comprendido y vivido. Es amor propio en su dimensión más sublime. El segundo tipo de familiar es aún más insidioso porque opera bajo el disfraz de la benevolencia y el pragmatismo. Es aquel que, con una lógica aparentemente razonable, te convence de relajarte con Dios, de no tomar tu fe tan en serio, de ser normal. No te arrastra hacia el pecado con gritos o amenazas. Te empuja suavemente a bajar la guardia, a aflojar los rigores de tu compromiso espiritual. Sus frases son dulces y persuasivas: Dios es todo amor, no necesitas exagerar tanto. O todos hacen eso, Dios entiende tu corazón. La vida es para disfrutarla, no para privarse de todo. No te aleja de la fe de un golpe, te aleja de la conversión constante. Y aquí reside el verdadero peligro: sigues creyendo en Dios, sigues identificándote como persona de fe, pero dejas de luchar por la santidad. Sigues asistiendo a los ritos religiosos, pero ya no con el mismo fervor, la misma entrega. Sigues rezando, pero sin la verdadera sed de Dios, sin la profunda intimidad que transforma. El Padre Pío advertía que una fe tibia es infinitamente más peligrosa que una fe negada o abiertamente hostil. Porque la tibieza no genera arrepentimiento genuino, no impulsa a la conversión radical, no conduce a la santidad ardiente. Este familiar se convierte en el arquitecto de tu propia versión cómoda de la fe. Te induce a negociar tus principios, a rebajar tus estándares espirituales, a minimizar las exigencias intrínsecas de tu camino con Dios. Te susurra al oído que tampoco es para tanto, que Dios no es tan estricto, que la Iglesia exagera en ciertos puntos. Y poco a poco, sin que apenas lo adviertas, comienzas a moldear una espiritualidad a tu medida, una fe personalizada que se ajusta a tus conveniencias y deseos, pero que se aleja cada vez más de la medida de Dios. Y ahí se encuentra la trampa más grande, una trampa revestida de indulgencia y falsa libertad. Imagina este escenario. Tienes un pariente que, cada vez que expresas el deseo de hacer una mortificación o un sacrificio voluntario, te dice con una sonrisa bondadosa: pero, ¿para qué tanto? Dios no quiere que sufras. O cuando hablas de leer la vida de los santos o de profundizar en la doctrina, te interrumpe con un «uf». ¡Qué denso! Disfruta la vida, que para eso estamos. Suena sensato, ¿verdad? Suena liberador, pero es veneno espiritual disfrazado de sano juicio. Porque sí, Dios desea tu felicidad, pero no una felicidad superficial y fugaz, sino la felicidad eterna que brota de la unión con Él. Y sí, Dios te ama tal como eres, pero te ama con una pasión tan grande que anhela transformarte,
purificarte, elevarte a una versión más santa de ti mismo. El amor divino transforma, no conforma. El amor de Dios interpela, no relaja tu conciencia. El amor de Dios te convoca a más, a una entrega sin reservas, no a menos. Y quien te persuade de conformarte con menos, de reducir tus aspiraciones espirituales, está, de facto, trabajando en contra de tu santificación. El Padre Pío era célebre por su exigencia en el confesionario, por su intransigencia con la tibieza espiritual. No toleraba las medias tintas, las justificaciones cómodas, las excusas para una fe mediocre. Y muchos se sentían incómodos, ofendidos. Lo tildaban de duro, de severo, de exagerado. Pero aquellos que sinceramente anhelaban un cambio radical en sus vidas sabían que esa exigencia brotaba de un amor profundo, no de un juicio condenatorio. Por lo tanto, presta atención a esto. Si alguien te tilda de exagerado por querer orar más, por buscar con mayor frecuencia el sacramento de la reconciliación, por anhelar una vida de mayor coherencia evangélica, el problema no reside en tu fervor. El problema radica en la incómoda verdad que tu fe despierta en ellos, porque tu búsqueda de santidad les recuerda su propia complacencia, su propia comodidad espiritual. Y aquí es donde debemos ser absolutamente claros, este tipo de familiar no siempre actúa con mala intención. En muchas ocasiones, cree genuinamente que te está protegiendo de posibles desilusiones, que te está ahorrando frustraciones, que te está guiando hacia una vida más equilibrada o normal. Pero lo que en realidad está haciendo es limitar tu potencial, colocándote un techo espiritual cuando Dios te está llamando a remontar vuelo hacia las alturas de la santidad. Piensa en cuántas veces has rebajado tus expectativas espirituales a causa de comentarios como estos. ¿Cuántas veces has pospuesto una acción por Dios porque alguien te sugirió que estabas yendo demasiado lejos? ¿Cuántas veces has silenciado tu testimonio o tu entusiasmo por la fe porque sabías que ese pariente lo minimizaría con una sonrisa? Cada vez que cediste a esa presión, perdiste una oportunidad invaluable de crecimiento, de gracia, de avance en tu camino con Cristo. El Padre Pío, en su inquebrantable compromiso con la verdad, solía expresar una sentencia contundente: prefiero ser un exagerado en mi fe que un tibio en mi salvación. Porque en el día del juicio, nadie te galardonará por haber sido moderado en tu amor a Dios. Nadie te aplaudirá por haber sido razonable en tu entrega. Lo que contará, lo que resonará en la eternidad, es si amaste a Dios con todo tu ser, con exceso, con una santa locura de amor. Entonces, ¿cómo discernir a este tipo de familiar? Es sencillo. Es aquel que invariablemente tiene una excusa para que no te esfuerces más en tu vida de fe. Es quien normaliza los pecados menores, quien minimiza la importancia de la penitencia. Es quien te convence de que está bien ser como los demás, de que descanses justo cuando Dios te está convocando a levantarte y a avanzar. Y la solución no reside en intentar convencerlo o en enredarse en discusiones teológicas. La solución es simple y liberadora: no pidas su opinión sobre tu vida espiritual. No compartas tus decisiones de fe, tus anhelos más profundos con quienes no los comprenderán o los desvalorizarán. No busques la validación de quienes no pueden entender tu camino, porque tu relación con Dios no necesita la aprobación familiar. Proteger el alma, en este sentido, no es una falta de amor, es el reconocimiento humilde de que hay batallas que debes librar en soledad con Dios, conversaciones que solo puedes tener con el Espíritu Santo, y decisiones que nadie más puede tomar por ti.
Si este mensaje está resonando en lo más profundo de tu corazón, no permitas que esta gracia se disipe. Te invitamos a conocer el ebook Los secretos espirituales del Santo Padre Pío. Este valioso recurso ha sido cuidadosamente elaborado para todos aquellos que anhelan profundizar su fe y caminar más cerca de Dios, inspirados en las enseñanzas perennes de uno de los santos más venerados y místicos de nuestro tiempo. En sus páginas, descubrirás oraciones potentes, reflexiones que tocan el alma y orientaciones prácticas para integrar la rica espiritualidad del Padre Pío en tu vida cotidiana. También te sumergirás en historias conmovedoras de milagros y conversiones que tienen el poder de fortalecer la fe, restaurar la esperanza y traer una paz inestimable al corazón. El Padre Pío nos enseñó que una fe vivida con absoluta sinceridad tiene el poder de transformar absolutamente todo. Este ebook es una invitación a dar un paso concreto y decisivo en tu viaje espiritual. El enlace para acceder a esta joya de la espiritualidad se encuentra fijado en los comentarios. Y ahora, abordemos el tercer y quizás más peligroso tipo de familiar. Llegamos ahora al tercer tipo, el más sutil y quizás el más devastador para el alma, porque opera con las herramientas más íntimas, las emociones y los lazos afectivos. Es el familiar que te ahoga en lo mundano, no con maldad explícita o manipulación calculada, sino con una saturación constante de preocupaciones, conversaciones y valores que giran exclusivamente en torno a lo material, lo superficial y lo pasajero. Este pariente no te ataca, no te culpabiliza, simplemente llena cada espacio de tu vida con el ruido del mundo, dejando poco o ningún respiro para el alma. Muchas veces, este rol lo desempeñan miembros de la familia que son buenas personas en el sentido social, pero cuyo horizonte espiritual es nulo. Su mundo se reduce al trabajo, el dinero, la apariencia, el chisme, las quejas diarias, los placeres efímeros. Las conversaciones en su presencia jamás se elevan más allá de la política, las noticias sensacionalistas, las opiniones sobre terceros o los planes triviales. Las frases recurrentes son, hay que preocuparse por lo que es real. O déjate de cosas místicas, lo importante es tener los pies en la tierra. ¿O de qué sirve pensar tanto en el más allá si no disfrutas el aquí y ahora? Te envuelven en una atmósfera donde Dios es, en el mejor de los casos, una idea abstracta, y en el peor, una fantasía irrelevante que estorba la vida real. Al principio, puedes sentirte frustrado, incluso aburrido, pero con el tiempo, este ahogo mundano comienza a pasarte factura. Tu mente, tu corazón, se acostumbran al constante ruido. La profundidad se vuelve ajena. La contemplación se siente extraña. Poco a poco, el silencio interior se torna incómodo, y te encuentras a ti mismo buscando el mismo tipo de distracciones que ellos, solo para llenar el vacío o evitar la soledad que la ausencia de lo espiritual provoca. Y cuando te das cuenta, tus propias conversaciones se han vuelto más mundanas, tus intereses se han alejado de lo trascendente, y tu alma, sin darse cuenta, se está sofocando en la inmensidad de lo superficial. El Padre Pío, cuya vida entera fue un testimonio de desprendimiento radical del mundo, comprendía profundamente el peligro de la mundanidad. Él sabía que el enemigo no siempre necesita grandes pecados para destruir un alma, a menudo, basta con llenar el corazón de trivialidades, de preocupaciones vanas, de apegos efímeros, para que el amor de Dios no encuentre espacio. La mundanidad no te prohíbe ir a misa, pero hace que misa te parezca tediosa. No te prohíbe rezar, pero hace que la oración se sienta vacía e inútil. No te aleja directamente de Dios, te lo hace parecer aburrido e irrelevante.
Escucha con la profundidad de tu espíritu. Cuando alguien te sumerge constantemente en lo mundano, no está meramente compartiendo sus intereses, está, de forma sutil pero efectiva, elevando un muro entre tu alma y el cielo. Puede que no lo entiendan, pero su forma de vida, su sistema de valores, se convierte en un peso que arrastra tu espíritu hacia abajo. Porque el alma necesita respirar el aire de lo divino, y si solo se le ofrece el polvo de lo terrenal, terminará por asfixiarse. Reflexiona sobre esto. ¿Alguna vez has pospuesto un momento de oración o de lectura espiritual porque tenías que escuchar la enésima queja sobre un vecino, la discusión sobre una herencia, o el análisis exhaustivo de una serie de televisión? ¿Has sentido que tus conversaciones con ciertos familiares giran en círculos de superficialidad, impidiéndote abordar temas que verdaderamente nutren el alma? ¿Has notado cómo, después de pasar tiempo con ellos, te sientes más preocupado por asuntos materiales, más propenso al chisme o más ansioso por el futuro terrenal? Si respondiste que sí a alguna de estas preguntas, entonces ya has experimentado el ahogo del familiar mundano. Y la justificación más común que usamos es que no hay de qué más hablar. O es su forma de relajarse. Pero el Padre Pío nos enseñaba que el alma nunca debe relajarse en su búsqueda de Dios. El alma está hecha para lo eterno, para lo infinito. Y cuando se le niega ese alimento, se enferma, se marchita, incluso en medio de la abundancia material. El mundo, sin Dios, es un desierto estéril. Y pasar demasiado tiempo en ese desierto, incluso con seres queridos, puede deshidratar tu espíritu. Entonces, ¿qué hacer frente a este tipo de pariente? La clave no es intentar cambiarlos o sermonearlos sobre la vida espiritual. La clave es proteger tu propio espacio interior y limitar la exposición. Cuando la conversación se estanque en lo superficial o en lo negativo, introduce, con gracia, un tema diferente, quizás más constructivo o positivo, sin que sea necesariamente religioso. Si no hay apertura, es válido acortar el tiempo de interacción. Y aquí hay un punto vital. Tu elección de limitar tu exposición al ruido mundano no es ser antisocial o juicioso, es ser un guardián de tu propia alma. Jesús mismo se retiraba a orar a la montaña, lejos del bullicio de la gente. Él sabía que la vida interior necesita espacios de silencio y de pureza, lejos de las preocupaciones del mundo. Hay personas que no están preparadas para la profundidad, y forzar la entrada del espíritu en ambientes saturados de mundanidad es como intentar encender una vela bajo el agua. El Padre Pío también nos advertía que la obsesión por lo mundano es a menudo un síntoma de un vacío espiritual no reconocido. La gente que está en paz con Dios, que ha encontrado un sentido trascendente a la vida, no necesita llenar cada segundo con distracciones. Solo quienes huyen de su propia interioridad, quienes temen al silencio porque revela sus inquietudes más profundas, se aferran desesperadamente al ruido del mundo. Tu paz interior, tu capacidad para encontrar alegría en lo simple y en lo espiritual, puede ser un recordatorio incómodo para ellos de lo que les falta. La pregunta esencial, por lo tanto, es, después de compartir tiempo con ese familiar, ¿sientes tu alma más ligera y cercana a Dios, o más pesada y distraída por las preocupaciones terrenales? La respuesta es un eco de la verdad. Si te sientes espiritualmente agotado, ansioso por cosas materiales, o simplemente menos inclinado a la oración, ese vínculo está contribuyendo a ahogar tu alma en lo mundano. No estoy abogando por el aislamiento total, sino por una distancia prudente y un discernimiento constante.
Estoy sugiriendo que no permitas que tu preciosa vida interior sea arrastrada por la corriente de la superficialidad. Que reserves tus energías, tus pensamientos, tus conversaciones para aquello que te edifica y te acerca a Dios. Y que no te sientas culpable por hacerlo. Proteger el alma no es falta de amor, es una manifestación sublime de amor a Dios y a tu propia vocación a la santidad. Es reconocer que no puedes salvar a otros si tú mismo te ahogas en su mundo. Hermanos queridos, hoy hemos desvelado, a la luz de la sabiduría del Padre Pío, los 3 arquetipos de parientes que, de maneras distintas pero igualmente insidiosas, pueden enfriar y comprometer tu fe. Hemos hablado del familiar que cuestiona tu devoción con indiferencia, aquel que te induce a relajarte con Dios bajo el pretexto de la comprensión, y finalmente, aquel que te ahoga en la incesante marea de lo mundano. No todos los que comparten tu sangre o tu mesa desean, consciente o inconscientemente, tu crecimiento espiritual. Algunos, con su pasividad, minimizan tu fe, otros, con su falsa comprensión, debilitan tu fervor, y otros, con su constante ruido, te apartan del silencio donde mora Dios. Pero ahora posees una herramienta invaluable que antes quizás te faltaba, el discernimiento espiritual. Ahora puedes ver con una nueva claridad aquello que antes permanecía difuso o indistinto. Y con este don del discernimiento viene la sagrada responsabilidad de actuar, de proteger la chispa divina que arde en tu alma, de elegir a Dios por encima de toda presión o comodidad humana. Reconozco que no es una tarea sencilla. Nadie nos prometió que seguir a Cristo sería un camino cómodo o libre de conflictos. Él mismo nos advirtió que su mensaje traería división, incluso dentro de los confines más íntimos de la familia. Sin embargo, también nos legó una promesa de plenitud, que quien deje algo por él, recibirá 100 veces más. Y esa promesa divina nunca, jamás, falla. La fe que custodias hoy con celo, determinará la paz profunda que experimentarás mañana. Los límites saludables que estableces ahora serán los cimientos de una vida espiritual inquebrantable en el futuro. Cada decisión valiente que tomas por Dios, aunque pueda implicar dolor o incomprensión temporal, siempre, siempre valdrá la pena. Si este mensaje ha tocado las fibras más íntimas de tu corazón, si te has identificado con alguna de estas realidades espirituales, te invito a proclamar tu fe con valentía. Escribe en los comentarios, Señor, protege mi fe. Tu comentario es mucho más que una simple frase, es una declaración de intenciones, un escudo espiritual, una afirmación rotunda de que tu alma no está a la venta, que tu fe no es negociable, que has elegido a Dios y que nada ni nadie logrará apartarte de Él. Y si este video ha sido una luz en tu camino, ayúdanos a extender este mensaje a más almas que lo necesitan. Dale me gusta para que el algoritmo lo muestre a quienes buscan esta verdad. Compártelo con alguien que sabes que está luchando con presiones familiares o con la mundanidad. Suscríbete a este canal, porque aquí cultivamos una auténtica comunidad de fe, una familia espiritual que se apoya, se fortalece y camina unida hacia el encuentro con Dios. Cada me gusta, cada compartir, cada suscripción no solo sostiene este canal, sino que impulsa una misión trascendente, la misión de llevar esperanza a corazones fatigados, de sembrar verdad en almas confundidas, de presentar el legado del Padre Pío a hogares que claman por su intercesión. Tú eres una parte esencial de esta misión. Tu apoyo hace posible que continuemos creando contenido que tiene el poder de transformar vidas. Que el Padre Pío interceda por ti ante el trono de Dios, que te conceda la fortaleza inquebrantable que Él mismo demostró al enfrentar las incomprensiones del mundo.
Que te ilumine con la sabiduría para discernir los espíritus, y que te infunda el amor sublime que él cultivó, incluso cuando establecer límites conllevaba dolor. Que Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, te cubra con su manto protector, alejando de ti toda influencia que intente manipularte, toda burla, toda presión que pretenda alejarte de su Hijo. Que ella te defienda con la ternura y la ferocidad con que solo una Madre Celestial sabe defender a sus hijos. Y que el Espíritu Santo, Paráclito Divino, te otorgue la valentía que necesitas, la valentía para decir no cuando sea necesario, para apartarte con prudencia cuando sea sabio, para elegir a Dios incondicionalmente, incluso cuando el mundo entero te empuje en una dirección opuesta. Aquel que protege su alma, salva su futuro. Y tú, hermano, hermana, al escuchar este mensaje hasta el final, ya has dado el primer paso crucial. Ahora, te insto a dar el siguiente. Actúa, protege tu fe con diligencia, establece los límites que Dios te inspira, elige a Él en primer lugar y confía ciegamente en que Él nunca, jamás, abandonará a quien lo elige por encima de todo. Nos reencontramos en nuestro próximo video. Que Dios te bendiga, te guarde y te colme de su paz inefable. Amén.